En este capítulo de antenas de apertura vamos a ver antenas como la de la figura. Esto de aquí es una bocina. Aquí esta escala de colores representa la corriente, pero si prescindimos de los colores, pues la bocina será algo así como esto. Tenemos aquí una guía de onda rectangular que me lleva la señal por dentro viaja la señal por dentro de la guía. Entonces las caras de la guía se abren y aquí me queda la apertura. Esto aquí, la bocina sería así, esto sería conductor, esto es conductor. Y entonces aquí hay una apertura o agujero por el cual sale la radiación hacia afuera y genera el campo radiado. Esto lo habéis visto vosotros seguro en la asignatura de radiación y propagación. Si no las han quitado, pues había unas prácticas en las cuales medíais diagramas de radiación y utilizabais unas antenas que eran precisamente esto, que eran bocinas. Entonces físicamente ya las habéis visto, ya habéis visto cómo radiaban así a través de la apertura hacia afuera. La dirección del máximo de radiación es perpendicular a la apertura y producen un diagrama como esto, con unos lóbulos laterales y tal. Bueno, entonces claro, ¿cómo analizamos esta antena? Pues acordaos que nosotros tenemos unas fórmulas, dibujo un dipolo porque es el tipo de antena que hemos visto hasta ahora, tenemos unas fórmulas que me permiten calcular el campo radiado por una distribución de corrientes J. Es decir, que de la distribución de corrientes J yo paso al campo radiado. Para ello, para poder utilizar estas fórmulas con una antena de apertura, estas antenas se llaman de apertura porque fijaos que la radiación sale a través de una apertura o agujero. Es un poco más general que un agujero, pues eso se llama una apertura, pero la radiación sale a través de la apertura, por eso se les llama antenas de apertura. Entonces fijaos que yo, con las técnicas que conocemos hasta este momento, yo tendría que ser capaz de calcular el valor de la corriente en la superficie metálica de la antena. Tendría que calcular el valor de la corriente J en todas las partes de la superficie metálica de la antena e integrar. Para calcular el campo sabéis que hacemos una convolución de la función con la corriente con la función de Green, que es una integral de la corriente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto implica que hay que conocer la corriente, pero la corriente no es trivial. Claro, esta forma de calcular de aquí la hemos utilizado con dipolos, porque en los dipolos la corriente era trivial. En los dipolos sabíamos que la corriente era sinusoidal a través de un modelo en línea de transmisión. Entonces decimos, bueno, pues integramos la distribución de corrientes esta multiplicada por la función de Green y tal, y hago las aproximaciones de campos radiados, aproximaciones de campos lejanos y todas estas cosas, y me da el campo radiado por la corriente. Pero claro, porque yo conozco la corriente, porque yo tengo una fórmula para la corriente. Entonces, en este tipo de antenas de apertura es mucho más difícil conocer la corriente. De hecho, aquí tenemos este dibujo, me muestra la corriente J en la superficie metálica de la antena. Podéis observar cómo sigue la forma del modo TE10. El modo TE10 es cosenoidal en la cara larga de la guía y es uniforme en la cara estrecha. Entonces podéis ver aquí cómo se ve la forma cosenoidal, mientras que aquí es uniforme, y cómo se va atenuando. Vemos cómo al propagarse se atenúa de la forma 1 partido por R, vemos cómo va disminuyendo. Esta escala de colores, no sé si ha salido ya alguna vez, creo que sí, representa el máximo de la función con color rojo, el mínimo de la función con color azul. Viendo que hay números negativos, es claro que es una escala en decibelios. Y como creo que ya he dicho alguna vez, esta escala de colores pues da una imagen de calor, es decir, el color rojo, que es el más caliente, es el máximo valor de la función. El color azul, que es el más frío,
es el mínimo valor de la función, y entre medio pues tenemos los colores cian, verde, amarillo, naranja, rojo, luego rojo más oscuro, y abajo pues el azul también cada vez más oscuro. Si hacéis dibujos con MATLAB, en MATLAB este de aquí es el mapa de colores JET, o sea que en MATLAB, porque esto está dibujado con MATLAB, esto es MATLAB. Pues en MATLAB tenéis que utilizar la función ColorMap JET para obtener esta gráfica. Bueno, incluso se puede obtener también el campo en la boca de la bocina. Este aquí es el campo en la apertura. Pero todo esto está hecho con un programa de simulación con ordenador. Pero claro, nosotros no podemos hacerlo fácilmente con papel y lápiz. Con un software, sí, con un software se calcula la distribución de corriente resolviendo una ecuación integral. Y una vez tenemos la distribución de corrientes, se calcula el campo radiado por esta distribución de corrientes, bien en la apertura de la bocina, que es lo que hemos hecho aquí, o bien también se puede calcular en campo lejano y se obtiene el diagrama, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos una forma más fácil de calcular el diagrama de radiación. Entonces veremos que hay una forma fácil en la cual, si somos capaces de obtener esto, que es el campo en la apertura, si somos capaces de obtener esto, veremos que del campo de la apertura se puede pasar al campo radiado, con unas fórmulas que ahora os explicaré. El campo de la apertura no es tan difícil de obtener como las corrientes en la superficie de la antena. El campo de la apertura es bastante fácil porque nosotros sabemos que por dentro de la guía hay un modo TE10, cosa que aquí ya he dicho y que ya se veía la forma del modo. Entonces, cuando llegamos a la bocina, pues lo que sucede es que se abren las caras de la guía, entonces el modo TE10 sigue estando aquí, pero es un modo T10, entre comillas, abierto, que ahora ocupa toda la superficie de la apertura. Y además aparece una fase, de esta fase ya hablaremos cuando expliquemos bocinas, pero el caso es que en las antenas de apertura, de una forma o de otra, no es difícil saber cuál es el campo que hay en la apertura. Entonces veremos que a partir del campo en la apertura podemos conocer el diagrama de radiación. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, primero hay que introducir varias cosas. A ver, el problema de resolver esto es lo que he estado diciendo antes. Podemos tener aperturas como la de la bocina, que es el caso que os he explicado antes, en donde aquí estaría la apertura. Y tenemos una radiación a través de la apertura. O podemos tener, por ejemplo, una onda que incide sobre una pantalla y en la pantalla hay un agujero. Entonces, en este caso, el agujero de la pantalla es la apertura. Y a través de la apertura se produce la radiación. Podemos tener también un caso que no está dibujado aquí, es el reflector parabólico. En el reflector parabólico, que lo veremos también al final de curso, yo tengo un alimentador que típicamente es una bocina, puede ser cualquier antena, ¿eh? Lo que pasa es que tiene que ser una antena directiva que produzca un máximo hacia el reflector. Entonces el campo radiado por este alimentador se refleja en el reflector y va hacia afuera. Entonces podemos definir la apertura aquí en la superficie de esta especie de lo que entre comillas del agujero. Podemos definir la apertura aquí de tal manera que tenemos un campo que atraviesa la apertura hacia afuera. Entonces todas estas antenas tienen en común que tenemos una apertura con un campo que atraviesa la apertura hacia afuera. Y aquí tenemos una apertura con un campo que atraviesa la apertura hacia afuera. Entonces todos estos casos tienen la misma en común esto. Una superficie de aire, porque es una apertura, que tiene un campo que la atraviesa. Entonces nosotros
de una forma o de otra vamos a ser capaces de conocer el campo este que atraviesa la apertura. Y conociendo el campo que atraviesa la apertura, calcularemos el diagrama de radiación de la antena. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, primero vamos a tener que introducir una cosa nueva, que son las corrientes magnéticas. Las corrientes magnéticas van a ser una herramienta útil, necesaria para poder hacer esto que pretendemos, que es calcular el diagrama de radiación a partir del campo en la apertura. Entonces, nosotros tenemos las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son rotacional del campo magnético igual a densidad superficial de corriente más derivada temporal del vector desplazamiento, que es epsilon por el campo eléctrico. Luego tenemos una ecuación de Maxwell de rotación del campo eléctrico igual a menos la derivada temporal del campo magnético, que es mu por h. Entonces, estas dos ecuaciones son asimétricas en el sentido que la ley de Maxwell o Ampère-Maxwell, la ley de Ampère o Ampère-Maxwell tiene una densidad de corriente J y la ley de Faraday aquí no tiene nada. Entonces, para que sean simétricas, si arriba tengo una corriente, pues abajo le pongo una corriente. Pero claro, si la corriente de arriba es eléctrica, la corriente de abajo tiene que ser magnética. ¿Por qué? Pues porque fijaos que estas dos ecuaciones son duales y lo que en una ecuación es eléctrico en la otra es magnético y viceversa. Por ejemplo, arriba tengo campo magnético, abajo campo eléctrico. Arriba campo eléctrico, abajo campo magnético. Arriba epsilon, que es el parámetro del material dieléctrico, pues abajo mu, que es el parámetro del material magnético. Arriba corriente eléctrica, pues lo que me toca abajo es corriente magnética. ¿Por qué con signo menos? Pues porque como aquí hay un menos y los dos términos tienen el mismo signo, pues abajo también hay que poner un menos. En la corriente M también hay que poner un menos. Entonces esta M se llama corriente magnética. M es la corriente magnética. Leyes de Gauss. Divergencia del campo eléctrico es la densidad volumétrica de carga partido por epsilon. Pues el dual es la ley de Gauss del campo magnético. De campo eléctrico paso a campo magnético H. De ρ, que es densidad volumétrica de carga eléctrica, paso a tau, que sería la densidad volumétrica de carga magnética. Y constante dieléctrica epsilon, pues cambio por constante magnética mu. Y ahora tengo unas ecuaciones de Maxwell que son totalmente simétricas, son más bonitas, o sea, física y matemáticamente parecen más correctas porque tienen una simetría que es lógica y que era raro, era feo que no estuviera esta simetría. Es decir, era feo que en las ecuaciones de Maxwell hubiera un 0 en la posición de M y un 0 en la posición de la carga magnética tau. Entonces, ¿por qué las ecuaciones de Maxwell originales tienen estos ceros? Es decir, no tienen cargas ni corrientes magnéticas. Pues porque no las hemos observado en la naturaleza. Las ecuaciones de Maxwell provienen de los experimentos de Faraday, de Ampère, de Oester, y claro, al ser de origen experimental, pues claro, no tienen las cosas que no se han observado en la naturaleza, como son las cargas y corrientes magnéticas. Las cargas magnéticas son los famosos monopolos magnéticos, que no se han encontrado en la naturaleza. Sabéis que en la naturaleza los materiales magnéticos van en forma de dipolos magnéticos. Los imanes son una agrupación de pequeños dipolos magnéticos formados por los espines electrónicos que dan momentos dipolares magnéticos, y todo junto pues me da una magnetización con una densidad volumétrica de momento dipolar magnético. Pero claro, todo esto siempre estamos hablando de dipolos magnéticos, imanes. Un imán es un polo norte y un polo sur juntos.
esto es un dipolo magnético, esto me da un campo magnético así, B o H, me da igual, me da un campo magnético así. Entonces no existe en la naturaleza el monopolo norte o el monopolo sur aislados, igual como tenemos una carga positiva y una carga negativa. Esto no se ha observado en la naturaleza. Pero teóricamente está postulado que tienen que existir. Ahora no me acuerdo quién fue. ¿Quién fue? Dirac, quizá. Uno de los físicos de principios del siglo XX que desarrollaron la cuántica, creo que Dirac, postuló que el principio de cuantización del momento de las partículas atómicas y de la carga y la cuantización de la carga, para ser demostrados teóricamente necesitaban la existencia de cargas magnéticas. Y como la cuantización del momento de las partículas y la cuantización de la carga es conocido y comprobado experimentalmente, resulta que teóricamente tienen que existir estos monopolos magnéticos. Tienen que existir teóricamente y los ponemos. Entonces los ponemos en las ecuaciones de Maxwell aquí y aquí. Evidentemente, si la carga son los monopolos magnéticos, la corriente es un flujo de carga magnética, igual que la corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que se mueve a una cierta velocidad, pues y de hecho los amperios son culombios por segundo por unidad de tiempo que atraviesan una superficie, pues la corriente magnética es el flujo de cargas magnéticas que se mueven a una cierta velocidad v, es decir, son esa carga magnética que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Entonces nosotros las ponemos en las ecuaciones de Maxwell y nos da igual que en la naturaleza sean cero. ¿Por qué? Pues porque el utilizarlos en las ecuaciones de Maxwell como si existieran nos va a simplificar la formulación que permite calcular el campo radiado por una apertura. Y esto vamos a verlo ahora enseguida. Pero antes tenemos que saber, cuando nosotros tenemos corrientes eléctricas y corrientes magnéticas, tenemos que saber cómo se calcula el campo total, el campo producido por una distribución de corrientes eléctricas más el campo producido por una distribución de corrientes magnéticas. Por linealidad, si yo tengo un conjunto de corrientes eléctricas y corrientes magnéticas todas juntas, por linealidad, el campo que produce todo este conjunto será el que producen las corrientes eléctricas por sí sola, campo eléctrico y magnético debido a las corrientes eléctricas por sí solas, más el campo eléctrico y magnético que producen las corrientes magnéticas por sí solas. Entonces, el campo que producen las corrientes eléctricas por sí solas ya lo sabemos calcular. Es lo que hemos estado viendo desde el principio de curso. Entonces, esto aquí ya lo sabemos calcular. Voy a poner OK porque esto es una cosa conocida, no tiene problemas. La pregunta es, ¿cómo calculamos los campos eléctricos y magnéticos producidos por las corrientes magnéticas? Pues lo hacemos a través de dualidad. Fijaos que si nosotros cambiamos las M's por las J's, tenemos un problema con fuentes eléctricas. Entonces fijaos en lo siguiente. Como las ecuaciones de Maxwell, cuando solo hay fuentes magnéticas con M's y con taus, y las ecuaciones de Maxwell, cuando solo hay fuentes eléctricas que son las J's y las R's, son duales, es decir, yo puedo pasar. Estas son las ecuaciones de Maxwell originales, Estas son las ecuaciones de Maxwell que ya conocíamos antes. Si en las ecuaciones de Maxwell originales sustituimos todas las magnitudes por su dual, es decir, cambiamos el campo eléctrico por el campo magnético, cambiamos la corriente eléctrica por corriente magnética, la carga eléctrica por carga magnética, la mu por la épsilon por la mu. Y he dejado para el final la que es conflictiva. Hemos cambiado el campo eléctrico con el campo magnético, pero el campo magnético lo cambiaremos por menos el campo eléctrico, es decir,
le metemos en este cambio un signo menos. ¿Por qué hay que meter este signo menos? Pues para que salga aquí el signo menos. Es decir, el campo magnético del problema eléctrico, fíjate que esto de aquí es el campo magnético del problema eléctrico, es el problema eléctrico porque es el que tiene la J. Si el campo magnético del problema que tiene J se convierte en menos campo eléctrico del problema que tiene M. Si queréis, este menos lo ponemos aquí, que es lo mismo, ¿vale? Entonces fijaos que al sustituir, pongo aquí E por H, J por M y H por menos E, pues aquí me queda un menos que lo paso al otro lado, este menos, y me da el menos de la ley de Faraday. Y análogamente aquí, pues me desaparece el menos. Aquí el H del campo, o menos H del problema eléctrico, pues es E del problema magnético. El caso es que simplemente este cambio, las corrientes eléctricas las corrientes magnéticas que yo tenía, las cambio por corrientes eléctricas. Resuelvo el problema y en los campos que me salen producidos por J, le aplico la tabla de conversión y obtengo los campos producidos por M. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Aplicamos, yo tengo un problema con M, ¿eh? Aplicamos la tabla de dualidad, la tabla está de aquí, esta tabla, y obtenemos un problema con J. Este problema con J yo lo sé resolver. Resuelvo el problema con las fuentes eléctricas y obtengo estos campos. Entonces con los campos que he obtenido, les aplico otra vez la tabla de dualidad y obtengo los campos producidos por las fuentes magnéticas. Y os voy a enseñar ahora un ejemplo de cómo calculo yo la radiación de un dipolo elemental magnético. Yo tengo una M con una longitud H mucho menor que lambda. Este aquí es un dipolo elemental. Pues un dipolo elemental que no es un dipolo de J, es un dipolo de M. Es un dipolo elemental magnético. Entonces, ¿qué hago? Paso 1. Aplico la tabla de dualidad y sustituyo M por J. Paso 1. Sustituyo M por J y ahora tengo un dipolo elemental eléctrico con una J. Este dipolo elemental yo lo sé resolver, yo sé calcular el campo del dipolo elemental eléctrico, pues hago el paso 2. Resolver el problema con las fuentes eléctricas. Hago el paso 2 y obtengo el campo eléctrico, que sé que está en θ, y el campo magnético radiado, que sé que está en φ, suponiendo que el dipolo está en el eje Z, como siempre. ¿Vale? Entonces, ahora tengo que hacer el paso 3. Aplicar otra vez la tabla de dualidad y pasar de los campos que producían las J a los campos que producen las M. Entonces, el campo eléctrico radiado por J lo cambio por H. Y como el campo eléctrico estaba en θ, H está en θ. Entonces el campo H producido por J lo cambio por menos E. Acordaos, ahora estamos aquí, ¿eh? El campo H producido por J lo cambio por menos E producido por M. Pues el campo H, que estaba en φ, lo cambio por menos E, que también estará en φ. Entonces, fijaos que antes tenía un campo eléctrico en φ hacia abajo, para el dipolo tengo un campo eléctrico en θ hacia abajo, campo eléctrico en θ hacia abajo, un campo magnético en φ que entra en el papel, y esto me da un vector de Poynting hacia afuera de la radiación en la dirección R. En cambio ahora para el monopolo magnético tengo un campo eléctrico que entra en el papel, un campo magnético hacia abajo. Entonces si yo, el campo eléctrico entra en el papel si fuera φ, pero como tiene un signo menos, sale del papel. Entonces el campo eléctrico sale del papel porque lleva el signo menos, el campo magnético va hacia abajo. Entonces si yo aquí hago E por H, el vector de Poynting, sabéis qué es esto, el 1 medio no lo pongo porque utilizamos valores eficaces, pues el vector de Poynting también va hacia afuera siguiendo la dirección R, ¿no?
Entonces, bueno, aquí hemos obtenido estos de aquí. Esto de aquí son los campos del dipolo magnético. Estos son los campos del dipolo magnético. Básicamente, los mismos que los campos del dipolo eléctrico, cambiando E por H. Para hacer el cálculo de las constantes multiplicativas habría que hacerlo un poco mejor. Se hacen aplicando este procedimiento de las tablas de dualidad, pero bueno, habría que escribirlo todo y tal y nos saldría. Entonces, ¿qué antena de las que hemos visto hasta ahora, qué antena me produce esta radiación? Una radiación, vamos a ver, una radiación que tenga campo eléctrico en menos phi y campo magnético en tita. ¿Qué antena me produce estos campos? ¿Os acordáis? La espira elemental. La espira elemental perpendicular a z, es decir, en el plano xy, me produce, esta espira, me produce estos campos. De tal manera que el dipolo magnético realmente es lo mismo que una espira eléctrica. ¿Os acordáis que cuando calculábamos el campo radiado por una espira eléctrica decíamos, en campo lejano, el vector de radiación es jk por el momento magnético por r? Y este momento magnético es la corriente por la superficie por la normal a la espira. La superficie S. Pues estábamos hablando del momento magnético. Estábamos diciendo que igual que el dipolo eléctrico tiene un momento dipolar eléctrico, el dipolo eléctrico es un dipolo eléctrico, pues la espira que tiene un momento dipolar magnético es un dipolo magnético. La espira es el dipolo magnético. Entonces, bueno, esto ya nos permite, pues que aunque no tenemos en la naturaleza cargas magnéticas, sí que tenemos dipolos magnéticos. Lo que os decía de los imanes polo norte y polo sur, pues otra forma de un dipolo magnético es una espira. De hecho, un pequeño imán es un electrón dando vueltas alrededor, un electrón, vamos a poner un signo menos, un electrón dando vueltas alrededor de un núcleo, produce una espira de corriente y esto es un pequeño dipolo magnético y es un pequeño imán. Bueno, entonces podemos plantear las condiciones de contorno para las corrientes magnéticas de forma dual. Ahora a partir de todo se puede aplicar, en todo se puede aplicar la tabla de dualidad. Podemos obtener las condiciones de contorno para corrientes magnéticas a partir de las condiciones de contorno para corrientes eléctricas. Y sabemos que en un conductor, esto es un conductor eléctrico perfecto, PEC es, no sé si lo he dicho alguna vez, Perfect Electric Conductor, y PMC pues será lo mismo, Perfect Magnetic Conductor, PMC. Vale, conductor eléctrico perfecto, conductor magnético perfecto. Entonces, las condiciones de contorno son componente tangencial del campo eléctrico igual a 0 en un conductor eléctrico perfecto. Pues en un conductor magnético perfecto, la dual será componente tangencial del campo magnético igual a 0. Entonces, las otras componentes tangenciales, fijaos, la condición de contorno que tenemos para la componente tangencial del campo magnético, en general, es que la diferencia entre dos superficies, entre dos superficies, la diferencia entre las componentes tangenciales del campo eléctrico, del campo magnético H a un lado y a otro, es la densidad superficial de corriente J sub S que hay, la lámina de corriente J sub S que hay en esta superficie. Entonces si yo hago el dual, cambiando E por H
y J por M, y poniéndole el signo menos, porque aquí tengo, fijaos que tengo H de un problema con J, entonces esto es menos E en un problema con M's, y el signo menos de menos E, el signo menos lo paso al otro lado, y me queda este menos de aquí. Pues fijaos que esto me da la condición de contorno dual. Las dos condiciones de contorno en un problema con corrientes magnéticas y corrientes eléctricas son estas de aquí. Entonces, en el conductor eléctrico perfecto, que es el conductor que existe de verdad, M es igual a 0, porque en la naturaleza no hay monopolos magnéticos ni corrientes magnéticas. Por eso el conductor eléctrico perfecto tiene M igual a 0 y la condición de contorno de diferencia de componentes tangenciales de campo eléctrico, siendo 0 el campo eléctrico dentro del conductor, y siendo M igual a 0 en la naturaleza, pues me da N por E fuera, este es el campo eléctrico fuera del conductor, igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en el conductor magnético perfecto? Pues en el conductor magnético perfecto, como es el dual, lo que no tengo son J's, pero sí que tengo M's. Entonces, fijaos que ahora N por H es igual a 0, que es la condición dual. Que los campos dentro del conductor son iguales a 0 es común en el conductor eléctrico perfecto y en el magnético perfecto, en los dos los campos dentro son 0. Y ahora en el conductor magnético perfecto, la que es 0 por dualidad es la corriente eléctrica. Y la corriente magnética es la que fluye por la superficie del conductor magnético perfecto y es igual a menos N por E. ¿Vale? Y nos queda una cosa más para poder hacer cosas con un problema general que tenga corrientes eléctricas y magnéticas, y es la teoría de imágenes. Las imágenes de las corrientes eléctricas ya las sabemos, respecto a un plano conductor eléctrico, que es el que existe en la naturaleza y el que hemos visto en clase. Las imágenes de una corriente eléctrica paralela al conductor, la imagen sabemos que es simétrica, también paralela, pero en oposición de fase, es decir, signo cambiado. Para una corriente eléctrica perpendicular al conductor, la imagen también es simétrica, perpendicular y en fase, con el mismo signo. Entonces, las M's. Se puede demostrar, esto lo demuestro en el curso de máster, que la corriente magnética tiene una imagen, si la corriente magnética es paralela, tiene la imagen también paralela, pero en fase, con el mismo signo. La corriente magnética perpendicular tiene una imagen también perpendicular, pero en oposición de fase, con el signo cambiado. Es decir, las imágenes de las corrientes magnéticas están cambiadas de signo respecto a las imágenes de las corrientes eléctricas. Y esto es lo que tendríais que quedar. Con las imágenes de las corrientes magnéticas, que tienen signos opuestos a las imágenes de las corrientes eléctricas. La demostración, pues podemos, la hago en el curso de máster y os la puedo enseñar así. Bueno, de hecho también sale en una asignatura de electromagnetismo de ingeniería física, justamente tengo que hacer un problema esta tarde que también sale la imagen de un dipolo magnético. Pero bueno, vamos a ver aquí si encuentro esto así rápido porque quiero acabar pronto. A ver, ¿esto dónde estará? En el capítulo de teoremas. Imágenes
Aquí están las imágenes de las corrientes eléctricas, exacto, aquí están las de las corrientes magnéticas, vale. Bueno, aquí podéis ver un poco cómo las imágenes de las corrientes eléctricas producen un campo eléctrico. Aquí ahora no tengo para... Bueno, sí que tengo para escribir. Si me voy aquí a los... Aquí. Bueno, aquí puedo ver que las imágenes de... La imagen que tenemos definida para la corriente eléctrica me genera campo eléctrico perpendicular, perdón, estaba dibujando... esto no, pero genera un campo eléctrico perpendicular, es decir, con componente tangencial igual a 0, tanto para el caso perpendicular como para el caso paralelo. Las imágenes me generan un campo eléctrico que es la suma del radiado por la corriente roja, que es la original, y el radiado por la corriente azul, que es la imagen. Si yo los sumo, obtengo campo eléctrico siempre perpendicular al conductor y por tanto que cumple la condición de contorno de campo tangencial 0. Pues para las corrientes magnéticas tengo que invertir el signo de la corriente imagen para que la suma de los dos campos, el producido por la corriente original y el producido por la corriente imagen, tenga partes tangenciales que se cancelan y dé una suma perpendicular. Y aquí lo mismo. Tengo que invertir el signo de la imagen para que los campos que producen tengan componentes tangenciales que se cancelen y me dé una suma perpendicular. ¿De acuerdo? Y aprovechando que estoy aquí con transparencias del máster, pues creo que es en el capítulo 1. Tengo por algún sitio un plano magnético. ¿Os acordáis que os he dicho que en la naturaleza existen los conductores eléctricos perfectos, pero no existen los conductores magnéticos? Pues aquí tenemos un plano conductor, esto aquí es un PMC, aquí tenemos un plano o al menos una aproximación a ello. Aquí tenemos un plano conductor, un perfect magnetic conductor, un plano de conductor magnético perfecto. A ver, esto es lo que se llama un metamaterial. Esto de aquí son pequeñas espiras, lógicamente esto está construido con materiales reales, o sea, esto es cobre. Esto es cobre y tenemos unos hilos de cobre y tenemos entre medio unas pequeñas espiras abiertas de cobre. Todo esto tiene dimensiones mucho más pequeñas que la longitud de onda y de forma macroscópica se comporta a una cierta frecuencia de resonancia, se comporta como si fuera un plano conductor magnético. Y entonces si yo pongo una antena delante de este plano conductor magnético, la condición de contorno que se le aplica, la imagen es la del conductor magnético y por tanto la condición de contorno que se le aplicaría, que sería la del conductor magnético, me daría lugar a unas imágenes que son estas de aquí. Entonces, ¿cuáles son las imágenes de respecto a un conductor magnético perfecto? Pues por dualidad, las imágenes de las corrientes eléctricas respecto a un conductor magnético perfecto son las mismas que las imágenes de las corrientes magnéticas respecto a un conductor eléctrico perfecto. Y por tanto van así. Las imágenes de las corrientes magnéticas respecto a un conductor magnético perfecto son las mismas que las imágenes de las corrientes eléctricas
respecto a un conductor eléctrico perfecto. Y por tanto van así. Conclusión, que las imágenes respecto a un conductor magnético perfecto son las mismas que las... Vamos a dibujar, a escoger aquí un color. Son las mismas que las imágenes respecto a un conductor eléctrico perfecto, pero otra vez cambiadas de signo. ¿De acuerdo? Es decir, yo parto de lo que sabía originalmente, lo que nosotros sabíamos de buen principio era esto de aquí. Las imágenes, esto es lo que nosotros sabíamos. Las imágenes respecto de las corrientes eléctricas y respecto al conductor eléctrico perfecto. Les cambio el signo y obtengo las imágenes de las corrientes magnéticas respecto al conductor eléctrico perfecto. Les vuelvo a cambiar el signo a todas y ahora obtengo las imágenes de todas las corrientes respecto al conductor magnético perfecto. A ver, esto de aquí en los exámenes normalmente no hace falta. Normalmente todas estas cosas son para entender la teoría y para entender de dónde salen. Sí que en algún momento pueden haber preguntas de test, bueno, suelen haber, preguntas de test acerca de los campos radiados por un dipolo magnético o por una espira magnética existen. Preguntas de este tipo existen. Fijaos la dualidad, donde aquí teníamos un ejemplo de las M's. Dipolo eléctrico perfecto, ¿verdad? Aquí. Fijaos. Fijaos esto, del dipolo eléctrico con Jotas, yo sabía calcular los campos, pues del dipolo magnético con M, yo he calculado los campos por dualidad. ¿Vale? Y me ha salido que son los mismos campos que los de la espira eléctrica. O sea, los campos del del dipolo magnético son los mismos que los de la espira eléctrica. Entonces, si ahora le aplico dualidad a la espira eléctrica, pues obtengo la espira magnética. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los campos de la espira magnética me van a salir iguales que los campos del dipolo eléctrico. O sea que un dipolo eléctrico es una espira magnética. Entonces, pues todo esto da lugar a preguntas de test. Campo radiado, sea una espira magnética situada en tal plano. ¿Qué campo radia, qué componentes de campo radia en la dirección del eje X o del eje Y o el eje Z o lo que sea, ¿no? Pues bueno, tenéis simplemente que tener claras las dualidades. Pero bueno, en general todo esto que estoy explicando es sobre todo para entender la teoría y para alguna cosa de test. Nos queda ver cómo calculamos el campo radiado por la apertura. A ver si me da tiempo de hacerlo en 5 minutos. Os voy a decir en 5 minutos cómo el teorema que permite hacer esto y luego el principio de la clase del miércoles ya lo aplicamos a una apertura concreta repasando el teorema mientras lo decimos, ¿no? Hay un teorema de unicidad que me dice que los campos en un volumen que engloba un espacio homogéneo, este volumen limitado por una superficie S, y el volumen puede ser el volumen de dentro o de fuera de la superficie S, están unívocamente determinados por las fuentes en V y lo importante, las componentes tangenciales o del campo eléctrico o del campo magnético, mejor de los dos campos, en la superficie S, salvo en un medio sin pérdidas que tenga resonancia. Todo esto está explicado en el libro
Y ahora vamos un poco a la aplicación de este teorema para nuestro problema. Nosotros tenemos un problema en el cual tenemos una antena, por ejemplo una bocina, que está radiando unos campos, ¿no? Que son estos campos eléctrico y magnético. Entonces nosotros queremos calcular los campos en el volumen V. Entonces lo que hacemos es encerrar el volumen V fuera, que quede en el exterior de una superficie S, y dentro de la superficie S nos queda la antena, y fuera de la superficie S tenemos el volumen V en el cual queremos calcular los campos. Entonces definimos un problema equivalente que tiene los mismos campos que el problema original. Son los campos que queremos calcular. Lógicamente, los problemas equivalentes siempre tienen la magnitud que queremos calcular, siempre es la misma en el problema equivalente que en el problema original, porque si no estaríamos calculando otra cosa, ¿no? Entonces, como queremos calcular los campos en este volumen V, en el problema equivalente tenemos los mismos campos. Tenemos las mismas fuentes si las hubiera en el volumen V. En este caso no las suele haber porque como hemos encerrado la antena dentro, al otro lado de la superficie S, pues claro, todas las fuentes están en la antena que está al otro lado de la superficie S. Entonces, en el volumen V en el cual calculamos los campos, podría haber corrientes que serían las mismas en el problema equivalente, pero normalmente no las hay, repito, porque tenemos las corrientes al otro lado. Entonces, al otro lado de la superficie S, que aquí dibujo con línea de puntos, porque ahora es una superficie virtual en el espacio, quito la antena, no dejo nada, y además impongo que los campos dentro valen 0. Los campos dentro valen 0. Las corrientes dentro valen 0. Todo vale 0. ¿Esto puedo hacerlo? Bueno, mientras los campos en el volumen V donde quiero calcularlos sean los mismos que en el problema original, pues no pasa nada, ¿no? Claro, para saber si el problema equivalente es coherente, lo primero que tengo que hacer es comprobar que se cumplen las ecuaciones de Maxwell. A ver, fuera de la superficie S se cumplen las ecuaciones de Maxwell porque los campos son los mismos que en el problema original y en el problema original se cumplían las ecuaciones de Maxwell. O sea que aquí, ok. Dentro de la superficie S. Dentro de la superficie S todo vale 0. Entonces aquí se cumplen las ecuaciones de Maxwell donde las 4 ecuaciones son del tipo 0 igual a 0. Porque tengo campos 0, cargas 0, corrientes 0 y todo es 0. O sea, aquí dentro también se cumplen. Me falta saber lo que sucede en la superficie S. Fijaos que en la superficie S tengo un escalón. Esto aquí es la superficie S. Tengo un escalón porque todos los campos, por ejemplo los campos, valen 0 dentro de la superficie S y valen distinto de 0 fuera de la superficie S. E o H tienen un escalón, una discontinuidad al atravesar la superficie S. Entonces hay una discontinuidad de componentes tangenciales de campo y por condición de contorno tienen que haber unas corrientes que cumplan la condición de contorno en la discontinuidad que hay en la superficie S. Entonces, como dentro de la superficie S todos los campos valen 0, los campos E1, H1 dentro de la superficie S valen 0, los campos E2, H2 fuera de la superficie S son los que yo quiero calcular, pero ahora particularizados justo fuera de la superficie. Entonces yo tengo en el problema equivalente unas corrientes que se llaman corrientes equivalentes, que están en la superficie S, cuyo valor son las componentes tangenciales n por h y menos n por e de los campos magnético y eléctrico que había en el problema original justo fuera de la superficie S. Entonces esto aquí es un problema equivalente. Lo bueno de este problema equivalente es que tiene los mismos campos que el problema original. Y que estos campos están producidos por las corrientes equivalentes y las corrientes que hipotéticamente podría haber en el volumen V, que ya os he dicho que en la práctica no las va a haber porque el volumen V lo cogemos fuera de la antena y fuera de la antena no hay más fuentes porque las fuentes están en la antena, ¿no?
Pero desde el punto de vista teórico, pues hay que poner esta J, aunque luego en nuestro caso valga 0. Pues claro, pues eso, los problemas, en el problema equivalente, como es coherente, es autocontenido, es un problema correcto, pues claro, todos los campos que hay en el problema equivalente están producidos por todas las corrientes que hay en el problema equivalente. ¿Qué corrientes tengo? Las corrientes equivalentes. Las corrientes equivalentes me van a producir los campos que yo quería calcular. Las corrientes equivalentes van a producir los campos que yo quería calcular. Bueno, aquí tengo un pequeño comentario y vamos a terminar sobre esto de que en el problema equivalente los campos valen 0 dentro de la superficie. Esto es correcto. Si yo calculo en el problema las corrientes del problema equivalente y calculo el campo producido por estas corrientes, me sale igual al campo original fuera de la superficie S y me sale 0 dentro de la superficie S. Y esto es algo que para vosotros es difícil de creer. O sea, ¿cómo puede salir 0? Pues se calcula y da 0. Y aquí tenéis un ejemplo. Estos son las corrientes equivalentes. Tenemos un cilindro perfectamente conductor. Tenemos una onda plana que incide sobre el cilindro. Se generan, en el problema original, en el problema original se generan unas corrientes sobre la superficie del cilindro. Estas corrientes radian un campo. Entonces este campo, que es el que existe en el problema original, yo lo calculo con el problema equivalente. Y con el problema equivalente me da fuera el mismo campo que el problema original. Y aquí tenemos el problema equivalente. Este campo EH que está dibujado aquí en escala de colores, la dimensión vertical corresponde al campo y las dimensiones horizontales son X e Y. Pues fijaos que me da el mismo campo que en el problema original fuera del cilindro, que es donde está la superficie S. La superficie S está puesta tal como pone en el dibujo aquí en el cilindro. Y me da 0 dentro. Esto es 0. Y sale el 0. Realmente aquí lo podéis ver en el dibujo como sale. Es decir, yo calculo, aquí ya está hecho calculado numéricamente solo por comprobar el problema equivalente y da, aunque parezca increíble, pero es que funciona, da los campos del problema original fuera de la superficie y da 0 dentro. Entonces, el miércoles que viene os explicaré cómo aplicamos esto a resolver para resolver una antena. Básicamente lo que haremos será poner la superficie S sobre la superficie conductora de la antena y la apertura. Entonces, las corrientes equivalentes, que son componentes tangenciales de los campos, en la apertura vendrán dadas por las componentes tangenciales de los campos en la apertura. Fijaos, las componentes tangenciales de los campos en la apertura del problema original me van a dar las corrientes del problema equivalente en la apertura, que son las que están radiando. Entonces así es como habremos conseguido el objetivo que nos proponíamos. ¿Os acordáis que lo hemos dicho antes cuando introducíamos el capítulo, que la teoría de aperturas nos permitirá calcular el campo radiado conociendo los campos en la apertura? Esto de aquí. Pues es lo que haremos ahora con el teorema este de equivalencia. Bueno, ahora, en la clase del próximo miércoles. Bueno, pues lo dejamos aquí y hasta el miércoles que viene.